Probablemente ya hayas oído hablar de los oligarcas que siguen y obedecen a Putin. Pero ¿qué pasa con aquellos a los que él no puede tocar? En este video revelaremos cómo multimillonarios rusos evaden sanciones, desaparecen del radar y crean imperios privados que rivalizan con el poder del país. Incluso hay un hombre que controla una cadena de suministro tan crítica que si lo eliminan, podría afectar al mercado alimentario mundial. Mira hasta el final para saber cómo escapó del control de Putin y cambió las reglas del poder en Rusia. Antes de comenzar, si eres nuevo en el canal, suscríbete para mantenerte informado de estos videos. Dmitry Mazepin, el oligarca fantasma que venció al Kremlin. Gracias por... Él no es la persona más rica de Rusia. Tampoco es el más famoso ni siempre está frente a las cámaras, pero puede que sea el más incontrolable. Ni el Kremlin sabe a quién está aliado. Mientras otros oligarcas rodean a Putin y hacen tratos o buscan fama, Mazepin actúa en silencio. Opera tras más de 40 fideicomisos offshore desde las Islas Vírgenes Británicas hasta los Emiratos Árabes Unidos, conectados por abogados expertos en asuntos turbios. Su riqueza no se ve en mansiones doradas, ni en yates anclados en Mónaco. No hay barcos de 100 millones, ni clubes de fútbol que siempre sean noticia con su bandera. Él controla algo más peligroso que el petróleo, la infraestructura alimentaria. Con su control de Olarkim y Oralcali, domina el nitrógeno, potasio y fosfato, esenciales para los campos de Brasil a Bangladesh. 1 de cada 5 sacos de fertilizante vendidos en el mundo está bajo su influencia, lo que representa una dominación silenciosa. En una crisis alimentaria, el impacto es mayor que el de los tanques de guerra. Analistas independientes estiman que Eurochem y Eurocali valen juntos más de $1.000 millones. Esto ocurre aunque gran parte está oculta tras empresas fantasma en Suiza, Cypro y Tongkong. Para Mazepin, no son solo escudos corporativos, sino banqueros. En 2022, al iniciar las sanciones, fue incluido temporalmente en la lista de la Unión Europea, pero semanas después obtuvo una exención. Y si te preguntas por qué, es porque cuando una persona puede encarecer el trigo en 6 países, no lo sancionas, hablas con él. Y Mazepin lo sabe perfectamente. Esa es la verdadera inteligencia de su imperio. No tiene título, no hay propiedades a su nombre, no hay huellas dactilares en ninguna transacción. Todo se mueve por sus órdenes. No va a banquetes en el Kremlin ni lo necesita, pues su poder es global, no solo en Rusia. Mientras otros buscan titulares, él maniobra con presión en el mercado. Y mientras otros presumen relojes caros, él observa el aumento y la caída de toda la cosecha mundial, solo basándose en el movimiento de la logística. No hay lugar para ser visible para él, eligió la estrategia de no estar presente. Él es el oligarca que no puedes ver, porque está en el código mismo de la cadena alimentaria global. Andrei Melnikenko y la táctica del superjet militar. Algunos compran yates, pero Andrei Melnikenko diseñó un buque de guerra disfrazado de yate. A simple vista, el yate de vela parece una escultura flotante de vidrio y acero, con 168 pies de largo, 8 pisos de alto y mástiles más altos que el Big Ben. Pero debajo de su brillante apariencia, hay un propósito oculto que va más allá del lujo. Es el yate de vela más caro del mundo, valuado en $500 millones. Es una fortaleza flotante, diseñada para desaparecer. Cada centímetro del barco refleja un tipo de paranoia pulida por el lujo. El barco cuenta con radar militar, bloqueadores de señales para evitar rastreo y defensa antidrones en su perímetro. El acceso interno está protegido por un escáner biométrico de huellas que asegura suites, sala de control y cámara de navegación. El vidrio es resistente a explosiones. Las paredes supuestamente tienen absorción de radar. Tecnología tomada del sector de defensa, no del mundo de los yates. No hay casino, jacuzzi instagrameable, ni muelle para yates pequeños, porque ese es el punto. Este barco es una zona soberana, capaz de ir a aguas internacionales y desaparecer de los satélites. Eso hizo en 2022 cuando llegaron las sanciones de la Unión Europea. Mientras los oligarcas ocultaban sus bienes, el yate de Melnichenko ya no estaba. Zarpó de un puerto en Italia, perdió comunicación y desapareció de las bases marítimas mundiales días antes de ser congelado. Durante varias semanas,
Realmente nadie pudo confirmar dónde estaba. Hubo informes que decían que apareció en Turquía, mientras que otros decían que nunca salió del Mar Rojo. Pero la verdadera inteligencia no es solo escapar, sino lo que simboliza el barco. A diferencia de los palacios o los jets privados, el velero A es una fortaleza móvil, capaz de mover no solo los activos, sino también a las personas, las conversaciones y la estrategia. Puede operar lejos de tierra con enlace satelital encriptado, centro de inteligencia y combustible suficiente para cruzar océanos sin parar. Esto no es una demostración de riqueza, es una declaración de libertad. En un mundo donde los gobiernos congelan cuentas y jets privados, Melnichenko hizo de su riqueza una excepción flotante a las reglas. Este no es un yate para paparazzi ni para ser visto. Fue creado para desaparecer sin perder poder. Para el oligarca moderno, la seguridad no es lo que muestras, sino lo que puedes quitar sin dejar rastro. Alexei Mordashov y el arte de desaparecer empresas. Cuando sancionaron a los multimillonarios rusos, la mayoría reaccionó, y Alexei Mordashov desapareció. Sin embargo, no se fue de Moscú, tampoco tomó un avión todavía. Desapareció en el papel, en las hojas de cálculo, archivos legales y documentos repartidos en 5 jurisdicciones. No solo desapareció una persona, más de 9.000 millones de dólares en control corporativo se transfirieron a un laberinto legal que solo él podía manejar. Severstal, uno de los mayores productores de acero en Rusia, es el centro de su imperio, y llegó a valer más de 1.000 millones de dólares en el mercado público. Pero Mordashov no solo controla el acero, influye en banca, turismo, logística y tecnología. Sabe que exponerse es una debilidad, así que hizo lo que otros no lograron. Antes de las sanciones, transfirió en secreto sus acciones en Nordgold y Sever Group a familiares, fideicomisos offshore y empresas fantasma registradas en Islas Vírgenes Británicas, Seychelles y Lake Tecton. Se cambiaron nombres en los papeles, pero el dinero y el control siguieron siendo de él. Parece que Mordashov lo ha perdido todo. Los titulares están llenos de noticias sobre cómo el oeste está apuntando a los oligarcas, pero dentro de su bóveda legal, los activos solo se están reutilizando bajo nuevas fachadas. Existe una holding disuelta, una entidad creada en Islas Caimán, y mientras los investigadores rastrean la red anterior, él ya creó otra nueva. No es evasión, es coreografía. Cortinas de humo diseñadas intencionalmente. Liquidaciones temporales. Archivos que deliberadamente confundieron. Mordashov no huyó del fuego. Él lo dirigió directamente hacia las sombras que no pueden ser castigadas por sanciones. Y cuando los reguladores pensaron que lo tenían acorralado, fue entonces cuando se dieron cuenta de que las piezas no encajaban. La propiedad está dividida. La responsabilidad no es clara y legalmente nadie es culpable. Lo que fortalece la estrategia no es solo el dinero que logra salvar, sino también el tiempo que él intencionalmente introduce en el sistema. Cada día que los reguladores analizan su estructura, él sigue operando, firmando contratos, transfiriendo recursos y fortaleciendo su defensa. Mordashov, a diferencia de otros oligarcas que compran yates o fortalezas, creó una nube, una fachada corporativa lo suficientemente gruesa como para ocultar la caída de imperios justo frente a todos. Y cuando el aire se despeja, el imperio sigue ahí, solo que ahora es más difícil de encontrar y más difícil de mover. Vladimir Tizin y el imperio de acero oculto en el código. La mayoría de los oligarcas rusos hicieron su fortuna con cemento, petróleo o barcos. Vladimir Tizin lo hizo con datos encriptados. Y a diferencia de los yates o mansiones, este imperio no brilla, desaparece. La riqueza de Tizin, que se estima supera los límites, fue forjada en acero a través de su empresa LMAK. Controla una de las mayores redes de acero y logística de Rusia que lo suministra todo, desde láminas de acero para infraestructura hasta aleaciones especializadas que se integran en la producción de defensa nacional. Pero el verdadero genio no está en lo que hace, sino en cómo lo oculta. Cada capa del imperio de Tizin tiene una armadura digital. Los centros logísticos usan salas de control con jaulas de Faraday para bloquear señales inalámbricas y evitar accesos remotos no autorizados. La comunicación entre divisiones se realiza mediante air gap, redes físicamente separadas de Internet. Esta arquitectura es común en instalaciones nucleares o agencias de inteligencia. Incluso los contratos y Shaping Manifest
usan blockchain y libros de contabilidad internos que no están vinculados a las bases de datos estatales de Rusia. Los datos se encriptan 3 veces, se autentican varias veces y se envían por enlace satelital a Suiza. Esto es camuflaje industrial. Mientras otros oligarcas usan ejércitos privados, Lee Sin emplea infraestructura cibernética como arma. Su área de TI cuenta con exoficiales de inteligencia, criptógrafos y abogados de cumplimiento interno. Su misión no es defender, sino ser invisibles, y funciona. Cuando Occidente congeló activos y jets privados, la operación de Lee Sin siguió intacta. Su cadena de suministro no parece rusa. En teoría, forma parte de una red descentralizada de empresas en Austria, Bélgica, Emiratos Árabes Unidos y Singapur. Algunos clientes ni saben que sus productos vienen de fábricas rusas. Pero Rusia sigue siendo el centro y principal poder. Su acero sigue alimentando tanto al sector civil como al de defensa. Solo se asegura de que pase por muchos filtros antes de que alguien lo note. No solo es ocultar riqueza, también asegurar influencia futura. Si tu producto construye ciudades, rejas y equipo militar, y tus datos fluyen como fantasmas, no necesitas titulares, solo opacidad. Eso fue lo que Lee Sin construyó. Un imperio de acero en silencio. Igor Sechin, ejecutor de Putin con trono de Fraggle. Igor Sechin no sonríe para la cámara ni lo requiere. Por casi 20 años, él ha sido el más temido en los negocios rusos, solo detrás de Vladimir Putin en poder y paranoia. Como director general de Rosneft, la mayor petrolera estatal rusa valorada en más de $5.000 millones, Sechin controla la energía y el flujo vital de la economía rusa. El valor de Sechin radica en su influencia y en cómo usa los recursos estatales como armas personales. Cuenta con la lealtad de exoficiales de inteligencia, unidades de élite y operadores políticos en ministerios y embajadas. Sus operaciones inician en sesiones informativas encriptadas, sótanos de hoteles y reuniones fuera de registro durante viajes a Caracas, Riad y Pekín. Con Sechin al mando, Rosneft se expande en Venezuela, firmó acuerdos de oleoductos con China por más de $100.000 millones y consiguió derechos de perforación en el Ártico que cambiaron la logística petrolera global. Pero con cada firma, viene una atención especial. Un tipo de atención que no solo pone sanciones a tu nombre, sino que sigue hasta tu propia sombra. Sechin es CEO y operador. Es el tipo de persona que reescribe contratos y cambia ministros al llegar la mañana. Lo llaman el Darth Vader de Rusia por su precisión, no por drama. Levantó una cuota a su alrededor usando el secreto, el silencio y la influencia política. Su círculo interno es muy selecto, formado por exfuncionarios del FSB y veteranos militares. No dejan rastro digital y sus viajes quedan ocultos en la comunidad diplomática. Pero pese a su poder, Sechin quedó vulnerable. En la Rusia moderna, estar cerca del poder es protección y riesgo. Cuando llegaron las sanciones, él fue de los primeros objetivos. Congelaron sus activos en el extranjero, y su nombre destacó en juntas desde Ginebra hasta Singapur. Y mientras el círculo de Putin se hacía más pequeño debido a la presión internacional, Sechin se volvía aún más visible. Demasiado cercano, demasiado conocido y demasiado expuesto. E incluso su propia fortaleza ya tenía grietas. Los conflictos en Rosneft, rumores de disputas en el Kremlin y el aumento del escrutinio extranjero erosionaban la leyenda. Su trono, que antes estaba hecho del acero de los oleoductos, empezaba a mostrar grietas. Porque cuando tu imperio está oculto tras contratos estatales, maniobras globales y secretos geopolíticos, el control no es suficiente. Necesitas negabilidad. Y eso es algo que incluso Igor Sechin estaba perdiendo poco a poco. Roman Abramovich y el veneno que lo cambió todo. Roman Abramovich, el ex multimillonario ruso más visible, dueño del Chelsea Football Club, a menudo visto en los círculos de élite de Londres, y la imagen del oligarca refinado que combinaba la riqueza con el respeto occidental. Su fortuna superaba $1.000 millones, repartida en acero, bienes raíces, jets privados y una de las colecciones de arte más valiosas de Europa. Sobrevivió y dominó el capitalismo postsoviético, pero esa versión de Abramovich ya no existe. A inicios de 2022, durante negociaciones secretas entre Rusia y Ucrania,
Abramovich presuntamente tuvo síntomas de envenenamiento. No lo negó, pero eso lo cambió todo. Algo se rompió y comenzó a desaparecer, no físicamente, sino estratégicamente. El hombre que antes hostigaba a la prensa se ocultó tras personas de confianza, protección diplomática y barreras legales más complejas que las offshore. La venta del Chelsea FC fue más que un negocio, fue para liberar presión. Vendió la joya de su imagen pública por $25.000 millones y prometió donar las ganancias a causas humanitarias. Un paso político y reputacional. Mientras tanto, los activos se transferían y el Eclipse, su yate de 700 millones, desapareció del radar. Las propiedades en Londres, St. Barth y la Costa Azul se transfirieron discretamente a familiares y fundaciones. Incluso su Gulfstream, el jet G650, comenzó a volar en rutas indirectas y sinuosas, registrado a nombre de nuevas empresas holding recién establecidas. Abramovich ahora está en un espacio exclusivo, entre la diplomacia y la desaparición. Según informes, es el único multimillonario ruso con pasaporte ucraniano, algo que el funcionario no confirma ni niega y le da una situación legal ambigua. Su rol como mediador informal en negociaciones internacionales le ha otorgado una inmunidad casi intocable. Sin embargo, esa movilidad depende completamente de la línea. Ya no da entrevistas ni se deja fotografiar, pero su influencia sigue en subastas de arte, acciones y juntas asesoras, siempre alejada del ojo público. Y esto no es un destierro, es una reinvención. Donde otros perdieron el control, Abramovich se volvió un enigma, imposible de limpiar, muy visible para ignorar, pero también muy restringido. Su riqueza no está en los bancos, sino en el silencio, la negación plausible y la antigua transparencia borrosa. La persona más peligrosa ya no es quien da órdenes, sino quien no sabe si sigue ahí. Leonid Mikhelson, laberinto offshore de gas licuado. Leonid Mikhelson no da conferencias de prensa ni entrevistas, pero detrás de ese silencio está un hombre que controla una de las rutas más críticas de la energía global. Como director general y copropietario de Novatek, el segundo mayor productor de gas natural de Rusia, Mikhelson no busca publicidad. Él ha forjado la permanencia. Su red, que llegó a los USTD, opera como un fondo soberano, repartida entre empresas fantasma en Luxemburgo, Chipre y Emiratos Árabes Unidos, cada una con consejo, representantes y fuerte protección legal. Su modelo de protección de activos es forense. Y un claro ejemplo es cómo mantuvo Yamal LNG pese a las sanciones occidentales. Yamal LNG es un proyecto muy ambicioso. GNL. Es uno de los proyectos más ambiciosos, de los más ambiciosos de... Es uno de los proyectos más ambiciosos, de los más ambiciosos de ANC. Es uno de los proyectos más ambiciosos, de los más ambiciosos de ANC. Es uno de los proyectos más ambiciosos. Es uno de los más ambiciosos para nosotros.
Yamal es uno de los proyectos más ambiciosos, Yamal es uno de los proyectos más ambiciosos del mundo. El Yamal LNG es uno de los más ambiciosos. Etiversal puede ser propiedad técnica de 5 entidades distintas en diferentes países y ocasiones. Esto no es solo ocultar algo, es una arquitectura. Esta red no está oculta. Fue diseñada así. Los oligarcas más poderosos, Leonid Michelson, Dmitry Masipin y Alexei Mordashov, no dependen del Kremlin. Ellos usan el arbitraje legal y mueven activos más rápido que los reguladores reaccionan. Perseguir a una empresa holding que cambió de nombre el trimestre pasado puede tomar hasta 3 años. Estas redes se expanden. Bienes raíces en Londres, startups en Dubái y firmas de capital en Ginebra. No solo ocultaron la riqueza, también la hicieron franquicia. Construyeron máquinas que generan y protegen capital, incluso sin control directo, como si estuvieran en piloto automático. Esa es la razón por la que casi todo lo posible puede ser tomado por el poder. Esto no está en un palacio, sino en miles de contratos. Defienden equipos de cumplimiento más rápidos y ágiles que los reguladores del gobierno. Puedes sancionar a alguien, pero ¿cómo congelas una estructura diseñada para desaparecer? Muchos de ellos ya no viven en Rusia desde hace tiempo, y no lo necesitan. Sus bienes raíces no aparecen en mapas. Se encuentran entre fronteras fuera de la ley. Rusia tiene territorio, pero sus multimillonarios han construido un imperio flotante, conectado por códigos, contratos y ocultamiento. Un imperio que no cae, solo gira por el mundo y toma distintas rutas. Superyates armados y reinos de gas en el extranjero muestran que sus multimillonarios sobreviven al régimen de Putin. Prefieren evitarlo usando encriptación, excusas legales e infraestructura global para ser intocables. La invisibilidad de Dmitry Mazepin, el yate militarizado de Melnichenko y la maniobra corporativa de Hadi Mordashov no son historias de simple lujo, son planes para un poder más allá del Estado. Una política postnacional. Bawari. Si esto te dio una nueva perspectiva sobre los jugadores de poder en Rusia, dale like y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.